Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Bobarsky, soy argentino, originalmente periodista deportivo, trabajo actualmente como director de comunicaciones en FIFPro, acá se ve atrás, es el sindicato mundial de futbolistas que está en Ámsterdam, en Países Bajos, u Holanda, como le digo yo, y previamente trabajé casi 20 años en FIFA, en la parte digital, mayormente comunicación digital, después los últimos 2 años en la parte comercial. Siempre hablando de contenido. Tuve la suerte de trabajar en 5 Copas del Mundo, la primera en Corea y Japón, la última en Rusia 2018, en la parte organizativa. Después hice también mundiales femeninos, bueno, he estado a cargo de la comunicación del Balón de Oro, de los premios de Best y otras cuestiones ahí dentro de FIFA. Por eso Axel me pidió si podía contarles un poco cómo es que cambió la comunicación en los mundiales a partir de la llegada de las redes. Me parece importante también no solo las redes, sino hablar un poquito o mencionar muy por arriba el impacto de la llegada de Internet, no solo las redes, ¿no? Digamos, cómo impactó en la parte de comunicación en organizaciones futbolísticas, teniendo en cuenta que, no sé, si hablamos de otras áreas como podría ser el área legal, sí, ha modificado un poco porque se han tenido que implementar nuevas regulaciones, nuevas leyes para contemplar cuestiones digitales, pero la ley futbolística o deportiva sigue siendo la misma. En cambio, la comunicación se vio completamente revolucionada con la llegada de lo digital y las redes sí forman parte de eso, quizás como fue el último push que se vio hasta ahora en cuanto a transformación digital a la hora de comunicar, ¿no? Y a mí por ahí en eso tenemos que marcar un poco la diferencia entre lo que fue un mundial, por ejemplo, del 2002, en el que la gran revolución era simplemente escribir en computadora y que la gente consumiera, entrar a una página web a consumir lo que estaba pasando en Corea y Japón. Con no sé, por ejemplo, en aquella época hacíamos los reportes de los partidos, eran 3.000 palabras, se publicaba exactamente el mismo reporte en todos los idiomas, entonces se publicaba el primer tiempo, las primeras 1.500 palabras al final del partido y después, 20 minutos después, llegaba el segundo tiempo, una cosa que hoy suena arcaica. Y bueno, eso obviamente fue cambiando a partir de 2006, 2010 y demás. Sí me parece importante decir que a diferencia de lo que uno podría creer, la FIFA siempre ha estado un paso atrás dentro de lo que tiene que ver en innovación y tecnología, porque es una organización muy grande, es como yo siempre la defino como un elefante viejo, si bien ahora está cambiando. Y entonces siempre dar esos pasos, salir y tener una plataforma nueva representaba un problema con la gente de legales. Entonces, como para darles una idea, FIFA recién pudo lanzar su primera página de Facebook en el año 2013, en la Copa Confederaciones, un año antes del Mundial de Brasil, cuando Facebook se había convertido en un boom en el año 2008, ¿no? Entonces, al menos en Argentina, en Sudamérica. Entonces ahí es donde vemos, llegó 5 años tarde, ahí. TikTok creo que se lanzó recién hace unos meses en FIFA. Entonces, en ese sentido, contrario a lo que uno podría pensar, no es tan rápido o ágil como uno podría presuponer. Pero sí, claro, nosotros en el año 2010 fue el primero en el que FIFA utilizó redes sociales y al igual que el resto de la industria utilizó Twitter sobre todo, y al igual que el resto de la industria se creía que las redes eran una especie de catalizador, una especie de imán que iba a atraer más gente a la página web. Entonces lo que se hacía es, uno publicaba un artículo en la página web, una entrevista o lo que sea, y después se promocionaba en Twitter con un link. Eso es todo lo que se hacía. Pensando que, bueno, yo tengo mi audiencia en la página web y ahora voy a traer más audiencia que puede estar en Twitter. Eso con el paso de los años, como ya se ha visto, se modificó. Cada plataforma digital, cada red social se convirtió en una plataforma independiente, con un contenido X, con un tono de voz X, con un formato X, que está hecho para vivir en esa plataforma. Porque el ratio de conversión, la cantidad de gente que finalmente, y esto está comprobado, que cliquea para salir de Twitter, no sé, si alguien está en Twitter y ve un link, salvo que sea una bomba o sea una cosa muy enigmática, como es el Real Madrid, que postea sus comunicados de prensa y en Twitter pone comunicado de prensa, Luka Modric, entonces uno cliquea a ver qué pasó y se va a la página. Casi nadie lo hace porque como UX, como User Experience, es muy pobre, ¿no? A nadie le gusta salir de la plataforma en la que está para abrir otra ventana y leer otra cosa más. Entonces la conversión es muy baja. Y además, hoy en día las plataformas, el algoritmo penaliza cualquier posteo que tenga un link. Entonces, si ustedes postean algo con un link, lo más factible es que menos gente lo vea. Entonces, esa práctica ya no se usa mucho. Y eso cambió mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, yo diría que ese es uno de los cambios más grandes que ha tenido. Las primeras veces que utilizamos redes en FIFA,
el objetivo era atraer gente a la página web. Si me fijo lo que se hizo en el Mundial de Rusia, cada plataforma tenía contenido customizado y adaptado, personalizado para esa plataforma, para vivir en esa plataforma y para tener un performance X en esa plataforma. No se pensaba tanto como funnel para llevar gente a otro lado. Ahora, si hablamos en qué hicimos foco para comunicar y cuáles fueron los principales desafíos en todos esos mundiales, teniendo en cuenta que son 5, estamos hablando de 16 años entre el primero y el último, con mucha diferencia. 16 años en el mundo tecnológico es una barbaridad. Pero creo que uno de los principales desafíos que podríamos mencionar fue, o uno de los principales cambios fue el tono de voz, ¿no? Cómo pasamos de un tono de voz al principio B2B, lo que se llama business to business, que a nivel comunicación sería, digamos, la organización, el ente rector del fútbol mundial, ceremonioso, hablando en un tono de voz muy ceremonial, valga la redundancia, a la prensa, o escribiendo como si fuera otro medio de prensa, a lo que se hizo en el año 2018, que hicimos un cambio, que es en el que yo estuve a cargo, que hicimos un cambio radical ahí y lo transformamos en B2C, lo que se llama Business to Consumer, o sí, de un ente organizador al fan, ¿no? Entonces empezar a hablar más en la tonalidad del fan, algo que, digamos, a nosotros nos enorgulleció mucho, que a partir de ahí muchas de las prácticas que se ven hoy en la industria las empezamos nosotros ahí, que tiene que ver con tener un tono más desenfadado, más relajado. Antes las sesiones de fotos con los futbolistas eran los jugadores serios, duros, así, parecía una foto de acreditación, y nosotros hicimos un estilo más revista Rolling Stone, si se quiere, más diversión, más descontracturado, que empezaron a copiar mucho después con los backgrounds de colores cuando los futbolistas posan, o cuando hacíamos la sesión de fotos a partir de ese mundial con el trofeo en el vestuario. Bueno, eso se empezó a hacer ahora en todos lados en la industria. Eso empezó hace 4 o 5 años cuando lo hicimos ahí. Entonces ese me parece que fue el gran cambio, ¿no? Y si uno tuviera que pensar por qué pasó eso del B2B al B2C, hay 2 puntos. Uno tiene que ver con una cuestión de modernizarse, y el otro punto tiene que ver con el hecho de la crisis que le pasó a FIFA en el año 2015, el famoso FIFA Gate, en el cual muchas de las instituciones deportivas dejaron de ser creíbles. Entonces, seguir comunicando con esa versión de, bueno, la FIFA dice que el mundial está buenísimo, ya no era creíble, no calaba entre los fans. Entonces decidimos que los jugadores mismos u otros actores que nosotros creamos ahí contaran la historia desde otro lado, menos institucional y más B2C, como les decía previamente. Anécdotas hay un montón, me cuesta, del 2002 al 2018. Sí me parece interesante de nuevo marcar esto de cómo en el 2002 escribíamos 3.000, 4.000 palabras por match report, porque mucha gente no podía ver los partidos, entonces les contábamos todas las jugadas por escrito, y por eso implicaba que recién estuviera publicado entero 40 minutos después del partido. Y cuando en el Mundial de Rusia, bueno, por supuesto tenía mucho más peso lo que hacíamos a nivel redes sociales. Pero de nuevo, sí, anécdotas tengo un montón para contar que quizás podemos dejar para una próxima comunicación. Y ya para ir terminando, pues estoy casi en 10 minutos, me disculpo con ustedes por lo largo que es el video. Axel me preguntaba qué debería priorizar un periodista en este tipo de coberturas y qué diferencia hay en un mundial en relación a otras competencias como podría ser, no sé, una Copa América. Y a mí me parece que el principal desafío que tenemos como periodistas a la hora de hablar o tratar en un evento así, podría marcar 2. Una que tiene más que ver con lo personal, con lo que yo siempre marco o hago mucho hincapié, que tiene que ver con no creernos que nosotros somos la noticia. Si nosotros somos periodistas trabajando en una Copa del Mundo, la gente quiere saber qué está pasando en la Copa del Mundo, no quiere saber qué nos pasa a nosotros con la Copa del Mundo. Entonces no perder eso de lado, ¿no? Y esto lo digo porque en un mundo de redes sociales en el cual el yo está tan en primera plana, este soy yo, no sé, vamos a un video, cómo reaccioné yo, cómo reaccionó, a veces nos reímos, cómo reaccionó tal periodista al gol, cómo reaccionó tal periodista al otro. No olvidarse que la gente quiere vernos a nosotros para enterarse qué es lo que está pasando allá, no qué nos pasa a nosotros con lo que está allá. Entonces esa sería una de las primeras recomendaciones a nivel personal que yo daría y que me hubiese gustado que me dieran cuando estudié periodismo. En lo que tiene que ver con lo estrictamente técnico, si se quiere, en comparación a lo que es una Copa América, me parece importante entender, y sobre todo cuando se trabaja en un medio internacional digital, como me pasó a mí, tener en cuenta la diversidad y que uno trabaja para un evento global. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo soy argentino y trabajo para la FIFA o las redes sociales de la FIFA, yo tengo una audiencia que excede lo que es Argentina. Argentina es una porción muy chica de eso, y el tono de voz, el tipo de contenidos,
el balance en cuanto a lo que uno informa de un país o de otro tiene que ser equitativo. Hay que tener muy en cuenta también, a diferencia de lo que pasa cuando uno cubre, digamos, la Copa América, que uno trabaja para un ente global y eso implica que hay innumerable cantidad de usos horarios, entonces hay que tener en cuenta en qué horario se publica, en qué horario no se publica, cuando la gente está despierta, cuando la gente no está despierta, cuando la gente está despierta y activa en redes, cuando no. Tener en cuenta los idiomas en los que se va a trabajar, tener en cuenta, este tipo de cuestiones. Cuando trabaja con la Copa América, más o menos Latinoamérica, tenemos todos el mismo uso horario, diferencia de 1 o 2 horas, y todos consumimos el contenido más o menos de una manera similar, ¿no? Entonces ciertas cuestiones que tienen que ver con el tono de voz o con el lenguaje son muy uniformes. Cuando uno trabaja en un ente global, las complejidades son mucho mayores, sí, siempre teniendo en cuenta que cuando uno trabaja para una organización como es la FIFA, no tiene problemas de presupuesto, entonces es más fácil establecer una cobertura, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser muy malo en lo que uno hace para volcar la Ferrari. Digo, el Mundial es algo que sigue absolutamente todo el mundo y los números siempre van a estar ahí. El tema es cómo se le da calidad a esos números para agregarle un poco de consistencia y de sustancia a lo que se hace. Así que, bueno, no sé, eso es un poco contarles mis experiencias. Se hizo un poco largo, pero cualquier cosa, ahí Axel podrá ampliar en base a sus conocimientos, que son un montón. Les mando saludos, suerte y estamos en contacto.